El viento salado del Atlántico azotaba mi rostro como un látigo invisible mientras corría por las calles empedradas de Vigo, con el corazón latiendo como un tambor de fiesta en San Juan. No lo haré. No me venderán como una sardina en el mercado, grité al teléfono, pero la voz de mi padre al otro lado era un muro de granito gallego. Natalia, o salvas la empresa familiar o todos acabamos en la calle. Verónica es tu salvación, aunque sea un témpano de hielo. Colgué jadeante y me detuve frente al mar furioso, preguntándome si el suicidio por ahogamiento sería menos doloroso que un matrimonio forzado con la reina de los negocios, una mujer que me había mirado en nuestra única cena como si yo fuera un insecto molesto. Aquella noche en la mansión familiar en las afueras de Vigo con vistas a la ría que serpentea como un secreto mal guardado, mi madre me sirvió un plato de pulpo a feira con una sonrisa temblorosa. Hija, Verónica Rivas es la CEO de Rivas Corporación. Su familia nos debe la vida después de que tu abuelo les prestara el dinero para empezar. Este matrimonio arreglado. Es tradición, como las romerías de nuestra tierra. Tradición. Esa palabra me quemaba la lengua como el pimiento de Padrón más picante. Yo, Natalia López, de 28 años, con mi vida de maestra de literatura en un colegio público, soñando con escribir novelas que nadie leería, casarme con una desconocida de 32, ¿heredera de un imperio pesquero que devoraba pequeñas empresas como la nuestra? Mi familia fabricaba conservas de marisco desde generaciones, pero la crisis nos había hundido como un barco en tormenta. Verónica, con su reputación de fría calculadora, era el salvavidas que exigía mi mano a cambio. La boda se celebró en la Catedral de Santa María, un hervidero de velas y murmullos bajo los arcos góticos que olían a incienso y a sal marina traída por el viento. Vestida de blanco inmaculado con un velo que me asfixiaba como una red de pesca, caminé hacia el altar donde ella esperaba, impecable en un traje negro entallado que acentuaba su figura esbelta y distante. Sus ojos azules como el cielo de invierno sobre Cies, no se encontraron con los míos. Pronunciamos los votos en un susurro mecánico, y cuando el sacerdote nos declaró esposas, el beso fue un roce gélido como labios de mármol. Bienvenida a mi mundo, Natalia, murmuró ella, su voz un filo de navaja, antes de girarse y desaparecer entre la multitud de parientes que aplaudían como si hubiéramos ganado la lotería. Los primeros días en su ático en el centro de Vigo fueron un purgatorio de silencio. El apartamento con sus ventanales panorámicos sobre el puerto, era un mausoleo moderno, muebles de diseño minimalista, arte abstracto en las paredes que gritaba soledad, y un mayordomo que me servía café solo, amargo como mi nueva realidad. Verónica salía al amanecer para reuniones en Madrid o Lisboa, regresando tarde con el aroma a humo de cigarrillos caros y perfume caro. Cenábamos juntas solo cuando el protocolo lo exigía, y sus conversaciones eran monólogos sobre balances financieros y estrategias de mercado. La empresa necesita estabilidad, Natalia. Tú eres parte del paquete, dijo una noche sin mirarme mientras picoteaba una empanada que había pedido de un restaurante local. Yo asentí, tragándome las lágrimas con un sorbo de Ribeiro, el vino gallego que sabía a traición. Pero entonces apareció la sirvienta. O eso creí. Una mañana, mientras Verónica aún dormía en su ala del ático, insistió en habitaciones separadas, como si compartiéramos cama fuera un pecado mayor que el matrimonio forzado. Una mujer joven entró en la cocina con una bandeja de desayuno. Llevaba un uniforme discreto, falda negra hasta la rodilla, blusa blanca abotonada hasta el cuello, delantal atado con precisión. Su cabello castaño corto enmarcaba un rostro pálido con pómulos altos y ojos azules que evitaban los míos. Señora López, su café, dijo con voz suave, casi un susurro, dejando la taza con manos temblorosas. Me quedé mirándola, hipnotizada por la gracia en sus movimientos, como una bailarina de flamenco en reposo. ¿Trabajas para Verónica desde hace mucho?, pregunté rompiendo el hielo. Ella dudó, bajando la vista. Sí, señora. Soy nueva, pero aprendo rápido. Su acento era local, con ese deje gallego que arrastra las erres como olas en la playa de Samil. La llamé Elisa porque así se presentó, aunque algo en su mirada me inquietaba, como si cargara un secreto más pesado que la bandeja. Al principio, la ignoré refugiándome en mis libros y en paseos solitarios por el monte da Guía, donde el viento me susurraba que huyera. Pero la soledad del ático me devoraba. Una tarde de lluvia torrencial, cuando Verónica canceló otra cena por una emergencia corporativa, Elisa entró en la sala con una manta y un té caliente. No se congele, señora.
El norte de España no perdona, dijo sentándose en el borde del sofá sin permiso, pero con una calidez que Verónica nunca me había dado. Hablamos. O mejor, yo hablé. Le conté de mi infancia en las riberas del Miño, de cómo soñaba con ser poeta en lugar de esposa trofeo. Ella escuchaba asintiendo, sus ojos brillando como faros en la niebla. La vida nos obliga a disfrazarnos, ¿no cree?, murmuró, y por un instante su mano rozó la mía, enviando una corriente eléctrica por mi espina dorsal. Esa noche soñé con ella. No con Verónica, sino con Elisa, caminando conmigo por las playas de las Islas Cíes, riendo bajo un sol que no existe en Vigo. Me desperté sudando con el corazón acelerado, y juré que era solo la soledad hablando. Pero al día siguiente, cuando Verónica me anunció fríamente que viajaría a Barcelona por una semana, sentí un alivio culpable. Cuídate, le dije, y ella respondió con un igualmente que sonó a despedida eterna. Elisa se convirtió en mi sombra silenciosa, preparaba caldos de pescado que evocaban las recetas de mi abuela, me acompañaba a la compra en el mercado de Apedra, donde las verduleras chismorreaban sobre la nueva señora Rivas. En una de esas tardes, bajo el toldo de un puesto de mariscos, le confesé, este matrimonio es una cárcel dorada. Verónica me ve como un error administrativo. Elisa palideció, sus labios temblando. Quizá no la conoce de verdad, señora. La gente esconde capas, como las cebollas en la caldeirada. Poco a poco esas capas se pelaron. Una noche, después de un vaso de albariño demasiado generoso, Elisa me contó su historia. Huérfana de la crisis del 2008, había servido en casas de familias ricas desde los 18, soñando con estudiar arte en Santiago de Compostela. Pero la vida no es un cuento de Rosalía de Castro, dijo con amargura, refiriéndose a la poetisa gallega que tanto amaba. Yo la abracé, un gesto impulsivo, y su cuerpo se tensó antes de relajarse contra el mío. Olía a lavanda y a mar, y en ese abrazo sentí algo prohibido florecer, un anhelo que no era amistad, sino algo más profundo, más peligroso. Llámame Natalia, por favor, susurré, y ella sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó la penumbra como las luces de la festa de Reconquista. Verónica regresó cambiado el aire del ático. Trajo regalos impersonales, un collar de perlas que me puse por obligación, y noticias de una fusión que salvaría la empresa de mis padres. Todo va según lo planeado, dijo durante la cena, su tenedor pinchando el lacón con gallega sin apetito. Intenté ser la esposa perfecta, pero mis pensamientos vagaban hacia Elisa, que servía el vino con la cabeza gacha. Esa noche en la cama, me toqué pensando en el roce de su mano, y el placer culpable me dejó en lágrimas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Enamorarme de la sirvienta mientras mi esposa legítima dormía al otro lado del pasillo? El conflicto estalló en una romería local, la Festa d'Avirse da Guía. Verónica insistió en ir, vestida con un traje sastre que la hacía parecer una intrusa entre las familias gallegas en sus trajes regionales. Bailamos la muiñeira en la plaza, un baile rígido donde sus manos en mi cintura eran frías como el granito de la costa. Elisa estaba allí como parte del personal de la casa, sirviendo bandejas de queimada entre la multitud. La vi riendo con un grupo de pescadores, su delantal ondeando como una bandera de libertad, y un nudo de celos me estrujó el pecho. ¿Quién es esa?, preguntó Verónica, siguiéndome la mirada con ojos entrecerrados. La sirvienta, respondí, y ella se tensó como si hubiera pisado una mina. Aquella noche de regreso Verónica me confrontó en el salón. Estás demasiado cercana a ella. Recuerda tu posición, Natalia. Esto no es un juego. Su voz era hielo puro, pero por primera vez vi un destello de dolor en sus ojos. Mi posición. La de tu accesorio, exploté, las palabras saliendo como veneno. Me obligaron a esto. ¿A ti también, o finges que lo disfrutas? Ella se giró saliendo sin responder y yo corrí a la cocina, donde Elisa lavaba platos con lágrimas silenciosas. Señora. Lo siento, murmuró, pero yo la besé. Un beso impulsivo, desesperado, que sabía a queimada y a arrepentimiento. Sus labios se abrieron, respondiendo con una pasión contenida que me dejó sin aliento. No puedo parar esto, confesé, y ella asintió, sus ojos azules llenos de promesas rotas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas, como la niebla que envuelve Vigo en otoño, ocultando secretos pero revelando siluetas.
Elisa y yo nos encontramos a escondidas, en la despensa, donde sus besos eran rápidos como un rayo de sol entre nubes, en el balcón al atardecer, donde susurrábamos sueños imposibles mientras el sol se hundía en la ría. Te quiero, Natalia, me dijo una tarde, su cabeza en mi regazo mientras leía versos de Lorca en voz alta. No como sirvienta, sino como mujer. Sus palabras me aterrorizaban y me elevaban, un bálsamo para el vacío que Verónica había dejado. Pero la culpa era un peso en mi pecho, como la piedra de un hórreo gallego. Verónica notaba el cambio. Sus cenas se volvieron más frecuentes, sus conversaciones un intento torpe de conexión. Me llevó a un restaurante en la playa de Rodas, en las islas, en un ferry privado que cortaba las olas como un cuchillo. Quiero que esto funcione, dijo sirviéndome ostras frescas de la zona. No por la empresa, sino por nosotras. Sus ojos por primera vez se detuvieron en los míos con algo que parecía vulnerabilidad. Habló de su infancia en un abrigo industrial, de un padre tirano que la moldeó en acero para sucederlo. El frío es mi armadura, confesó, y por un momento vi grietas en su fachada. Intenté responder, pero el fantasma de Elisa me silenciaba. Regresamos en silencio y esa noche por primera vez me invitó a su habitación. Quédate, murmuró, pero yo me excusé con un dolor de cabeza, huyendo a mi cama donde lloré por la traición que yo misma tejía. El secreto se volvió insostenible cuando mi hermana Carmen, siempre la chismosa de la familia, vino de visita desde Ourense. Natalia, pareces radiante. Y culpable, dijo mientras compartíamos un tazón de caldo gallego en la cocina. Elisa entró con pan recién horneado, y el aire se cargó de electricidad. Carmen arqueó una ceja. Bonita sirvienta. ¿Amiga tuya? Reí nerviosa, pero esa noche Verónica irrumpió en mi habitación. La he visto salir de aquí a medianoche. ¿Qué pasa, Natalia? Su voz era un trueno bajo y por primera vez vi furia en lugar de frialdad. Nada, mentí, pero mis ojos me delataron. Ella se acercó, su aliento cálido en mi rostro. Si me engañas, destruyo todo. La empresa, tu familia. Nosotras. La amenaza colgaba como una espada de Damocles, y salí corriendo al baño, vomitando el veneno de mis mentiras. Decidí romper con Elisa. En el mercado de Apedra, entre puestos de centollos y berberechos, la arrinconé detrás de un puesto de empanadas. No podemos seguir. Verónica sospecha, y yo. No soy libre. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su expresión era de resignación antigua. Sabía que esto era un sueño, Natalia. Como las meigas de las leyendas gallegas, hermosas pero malditas. Me abrazó una última vez, su cuerpo temblando contra el mío, y luego se alejó, desapareciendo entre la multitud como humo de una hoguera. Esa noche intenté reconciliarme con Verónica. Le cociné un arroz caldoso, receta de mi abuela, y nos sentamos en el salón con vistas al puerto iluminado. Lo siento, dije. Estoy confundida. Ella tomó mi mano, un gesto sorprendentemente tierno. Yo también. Déjame mostrarte quién soy de verdad. Al día siguiente me llevó a una parte de Vigo que no conocía, los astilleros abandonados en la periferia, donde el óxido cubría los esqueletos de barcos como heridas abiertas. Aquí crecí viendo a mi padre quebrar familias por deudas, explicó, su voz quebrada por el viento. Caminamos entre las ruinas y por primera vez Verónica lloró. Te obligué a esto porque te vi en esa cena, fuerte como el mar. Pero ahora, temo haberte perdido. Sus palabras me desarmaron, y la besé. Un beso real, no forzado, que sabía a sal y a esperanza. Esa semana fue un idilio inesperado, paseos por el castro de Vigo, donde los celtas dejaron ecos de libertad, cenas en tabernas donde bailábamos muñeiras hasta el amanecer. Elisa había pedido el fin de su contrato, alegando asuntos familiares, y su ausencia era un vacío que llené con Verónica, convencida de que el amor verdadero había florecido de las cenizas. Pero las ilusiones son frágiles como el cristal de una queimada. Una mañana, mientras Verónica estaba en una conferencia en A Coruña, recibí una carta anónima en el buzón del ático. Dentro una foto granulosa, yo y Elisa besándonos en el mercado. Adjunta una nota en letra temblorosa, tu esposa lo sabrá. A menos que pagues 50.000 euros. Cuenta en el banco. El pánico me invadió como una ola de marisma. ¿Quién?
¿Carmen? ¿Algún sirviente resentido? Llamé a Verónica, pero su teléfono estaba apagado. Corrí al banco vaciando mis ahorros, el poco dinero de mi herencia, y transferí la suma, temblando. Por favor, destruye la foto, supliqué en un mensaje al número desconocido. Horas después, una respuesta, hecho. No más secretos. Verónica regresó esa noche exhausta pero sonriente, con un ramo de camelias de su jardín en las afueras. Te extrañé, dijo besándome con pasión renovada. Cenamos lampreas a la bordelesa, riendo de anécdotas triviales, y por primera vez hicimos el amor, no como esposas de conveniencia, sino como amantes. Su cuerpo era un mapa de curvas suaves, sus susurros en gallego antiguo me envolvían como una manta en invierno. Desperté a su lado sintiéndome completa, pero el secreto de la extorsión me carcomía como un percebe en la roca. Semanas después, el conflicto escaló. Mi padre llamó eufórico: la fusión es un éxito. Gracias a Verónica. Pero en su voz había un matiz extraño. Fui a visitarlo a la fábrica en el puerto, donde el olor a salazón impregnaba el aire. Hija, hay rumores. Sobre ti y una mujer. Mi estómago se hundió. ¿Quién te lo dijo? Él evitó mi mirada. Gente del pueblo. Cuidado, Natalia. En Galicia las lenguas son largas como las polas. Regresé al ático con el corazón en un puño, solo para encontrar a Verónica pálida como un sudario, sosteniendo mi teléfono. La transferencia. ¿Para qué, Natalia? ¿Para silenciar a tu amante? La foto estaba en su mano, impresa y arrugada. No es lo que piensas, grité, pero ella ya había visto suficiente. Mentira. Me has traicionado desde el principio. Su voz era un huracán, y lanzó el teléfono contra la pared, el cristal estallando como mi mundo. Huyó esa noche, dejando una nota: necesito tiempo. No me busques. El ático se convirtió en una tumba fría, y yo, sola con mis demonios, me sumergí en la bebida, botellas de albariño que no calmaban el fuego interior. Llamé a Elisa, desesperada, pero su número estaba desconectado. En mi delirio caminé por las calles de Vigo bajo la lluvia, gritando su nombre al viento, hasta que un policía me llevó a casa. Al amanecer encontré una carta bajo la puerta, de Verónica. Vuelve a tu familia. Esto fue un error. El rechazo me rompió, y juré no volver a amar. La depresión me envolvió como la niebla de la ría en invierno, espesa y asfixiante. Dejé de comer, de salir. El ático, antes un nido de promesas, se convirtió en una prisión de ecos. Mis padres me visitaban, trayendo platos de filloas y fillos de mi infancia, pero sus ojos estaban llenos de decepción. Hija, el escándalo se extiende como el aceite en la queimada. La gente habla de preferencias. Preferencias. Esa palabra eufemística para mi verdad: amaba a las mujeres, no como un capricho sino como el aire que respiro. Verónica lo había intuido, y en su rechazo, me había condenado al ostracismo gallego, donde la familia es sagrada y los secretos veneno. Decidí confrontar a la extorsionadora. El número era prepago, pero rastreé la cuenta bancaria hasta un nombre: Raúl Méndez, un ex empleado de Rivas Corporación, despedido por robo. Lo encontré en un bar cutre en el barrio de Coya, bebiendo caña tras caña, su rostro marcado por la amargura de los parados crónicos. Tú, grité al entrar, y los parroquianos se volvieron como lobos. Devuélveme mi vida. El río, un sonido ronco como el graznido de una gaviota. La CEO fría te rompió el corazón, ¿eh? Yo solo tomé lo que merecía. Me contó todo, había visto la foto por casualidad, en el mercado, y la usó para vengarse de Verónica, que lo había echado sin piedad. Ella destruye vidas como su padre. Le arranqué la promesa de silencio a cambio de más dinero, el último que me quedaba, y salí, temblando, sabiendo que el daño estaba hecho. Pero el verdadero golpe vino de Elisa. Una tarde, mientras vagaba por el parque de Castrelos, la vi sentada en un banco dibujando en un cuaderno con lápices gastados. Su cabello había crecido un poco, ondas rebeldes que enmarcaban un rostro más delgado, marcado por ojeras. Natalia, murmuró al verme y corrió hacia mí abrazándome con fuerza. Pensé que nunca más. Lloramos juntas bajo los castaños centenarios, y ella me confesó su huida. Había vuelto a su pueblo en las Rías Baixas, trabajando en una pensión,
pero el amor la había traído de regreso. No puedo olvidarte. Nos besamos allí en público, un acto de rebeldía que atrajo miradas curiosas, pero en ese momento, Vigo pareció un mundo propio, libre de juicios. Regresamos al ático juntas y por una semana, fue como un sueño robado, cocinábamos caldeiradas de Raxo, bailábamos sardanas en la sala improvisadas, y hacíamos el amor con la ternura de quienes saben que el tiempo es prestado. Elisa me hablaba de sus cuadros, de paisajes gallegos donde el verde del mar se funde con el cielo, y yo le leía poemas de Manuel Rivas, cuya voz cantaba la melancolía de nuestra tierra. Pero la felicidad era frágil. Una noche Verónica apareció sin avisar. Entró con su llave pálida y desarreglada, el traje arrugado como si hubiera dormido en un coche. Natalia. Lo sé todo. Sus ojos se posaron en Elisa, y el aire se congeló. Tú. La sirvienta. ¿Por qué? Elisa se interpuso protectora. No es lo que crees. Yo. Pero Verónica la interrumpió con una risa amarga. Hipócrita. Te contraté yo misma, disfrazada para ver si eras digna de mi confianza en la casa. Quería probarte, Natalia, ver si eras leal. Y en cambio, te enredas con mi propia sombra. La revelación me golpeó como un mazazo. Elisa no era una sirvienta cualquiera. Verónica la había inventado, o al menos, había asumido el rol para espiarme, para romper el hielo que ella misma había creado. Estabas celosa desde el principio, acusé y ella asintió, lágrimas cayendo. Sí. Te quería para mí, pero el miedo me paralizó. El pánico a que me rechazaras como a todas las mujeres que he amado en secreto. La habitación giró en un torbellino de verdades. Verónica confesó su propia orientación. Había amado a una mujer en la universidad, una relación truncada por el escándalo familiar, y desde entonces se había escondido tras la armadura de Ceo. Por eso el matrimonio, no solo por negocios, sino para tenerte cerca para intentar. Elisa, con voz temblorosa, reveló que sabía su identidad desde el principio. Me pidió que fingiera, pero yo me enamoré de verdad. La traición era mutua, un nudo gordiano de mentiras y anhelos. Grité y lloré, las lancé a ambas con insultos en gallego que harían sonrojar a un marinero. Me usasteis. Las dos. Verónica suplicó, perdóname. Te amo, Natalia. De verdad. Pero el dolor era demasiado crudo, como una herida abierta al viento del noroeste. Esa noche Elisa se fue murmurando lo siento mientras cerraba la puerta. Verónica se quedó acurrucada en el sofá, pero yo la ignoré, encerrándome en mi habitación. Los días siguientes fueron un limbo. Ella intentaba acercarse con gestos, café en la cama, paseos por la playa de Samil, pero yo respondía con silencio, el corazón hecho trizas. El escándalo explotó en los medios locales, escándalo en Rivas Corporación, Ceo en matrimonio lésbico controvertido. Fotos mías con Elisa, filtradas por Raúl, inundaron las redes. Mi familia me repudió, mi padre llamó, vuelve a casa, o no vuelvas. Vigo, mi hogar, se volvió un pueblo de dedos acusadores. En mi desesperación, busqué consuelo en la iglesia de Santa María, donde nos casamos. Arrodillada ante la Virgen, recé por claridad, pero solo encontré ira. ¿Por qué el amor tenía que ser tan cruel en una tierra de meigas y milagros? Verónica me encontró allí, de rodillas en la penumbra. Déjame ayudarte, suplicó arrodillándose a mi lado. Juntas podemos enfrentar esto. Por primera vez vino a la Ceo fría, sino a una mujer rota, vulnerable como yo. La abracé sollozando y en ese abrazo el perdón brotó como una fuente. La reconciliación fue un camino tortuoso, pavimentado con disculpas y verdades a medias. Verónica y yo nos mudamos a una casa modesta en las afueras de Vigo, cerca del monte de Ocastro, donde los vientos traían ecos de antiguos celtas. Vendió parte de sus acciones para silenciar los rumores, pagando a Raúl una suma que lo exilió a Portugal, y yo renuncié a mi puesto en la escuela, incapaz de enfrentar las miradas. Empecemos de nuevo, dijo ella una mañana, mientras preparábamos un desayuno de pan con tomate y aceite de oliva virgen, ritual catalán adoptado en nuestra Galicia. Asentí, pero el fantasma de Elisa persistía, un susurro en mis sueños. Escribí cartas a mi familia, derramando mi alma en tinta. Madre, padre, el amor no elige formas. Es como el mar, impredecible pero vital.
Mi madre respondió primero con una postal de la festa do marisco en O Grove: hija, ven a casa. El pulpo espera. Mi padre tardó más, pero llegó con un abrazo torpe en la estación de autobuses, murmurando: eres mi sangre, aunque el mundo grite. La empresa familiar se recuperó y Verónica, en un acto de redención, invirtió en modernizarla sin condiciones. No por control sino por amor, me dijo besándome en la mejilla mientras firmábamos papeles en la notaría. Pero la paz era ilusoria. Elisa reapareció en mi vida como un rayo en tormenta clara. Una carta llegó a la nueva casa: Natalia, no puedo olvidar. Estoy en Santiago pintando. Ven si tu corazón lo pide. El sobre olía a su perfume, y mis manos temblaron al abrirlo. Verónica lo vio todo. Ve si quieres, dijo con voz quebrada, pero sus ojos suplicaban lo contrario. No. Esto es nuestro ahora. Mentí. Esa noche, tomé el tren a Santiago de Compostela, la ciudad de peregrinos y secretos, donde las calles empedradas guardan confesiones de siglos. La encontré en una galería pequeña, cerca de la catedral, exponiendo lienzos que sangraban verde y azul, paisajes de las rías donde figuras femeninas se entrelazaban como algas. Natalia jadeó al verme y nos abrazamos entre murmullos de visitantes. Caminamos por el camino de Santiago no como peregrinas, sino como almas perdidas. Te sigo queriendo, confesó ella, deteniéndose bajo un arco medieval. Pero entiendo que elegiste. La besé, un beso de despedida, dulce y amargo como el licor café. Gracias por enseñarme a sentir, dije, y la dejé allí con el corazón latiendo al ritmo de las campanas. De regreso en Vigo, Verónica me esperaba en la puerta, con una botella de orujo y ojos rojos. No preguntes. Solo abrázame. Lo hice y en esa noche de confesiones, le conté todo. Ella lloró, no de celos, sino de alivio. Somos humanas, Natalia. Con errores y todo. Hicimos el amor bajo las estrellas del balcón, su cuerpo un refugio contra el mundo, y juramos lealtad en un pacto privado, no más disfraces, solo verdad. El alto trago llegó inesperado, como un golpe de mar en acantilados. Durante la festa da Reconquista, con fuegos artificiales iluminando el cielo sobre la ría, un reportero de un tabloide madrileño irrumpió en nuestra casa. Señora Rivas. ¿Confirma el triángulo lésbico que destruyó su imperio? Verónica palideció, pero yo me interpuse, furiosa. Fuera. Esto es nuestra vida, no su circo. El escándalo explotó nacionalmente, portadas sensacionalistas gritaban: Laceo y sus amantes, traición en Galicia. Acciones de Rivas cayeron, inversores huyeron, y mi familia recibió llamadas anónimas de amenazas. Verónica se hundió en el trabajo, noches en vela redactando comunicados, pero el estrés la quebró. Una mañana, la encontré desmayada en el baño, un frasco de pastillas a medio vaciar. No puedo más, murmuró al despertar en el hospital de Povisa, su mano en la mía. El mundo nos odia por amar. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento vi la profundidad de su dolor, no solo el rechazo social, sino el peso de una vida fingida. Lucharemos juntas, juré besando su frente. Llamé a Elisa, en un acto de locura: ayúdame. Por Verónica. Ella llegó esa misma tarde con un lienzo en blanco y pinceles. Pintemos nuestra verdad, propuso, y las tres nos sentamos en la habitación del hospital, creando un mural improvisado en la pared, tres mujeres entrelazadas, no en triángulo de traición, sino en círculo de sanación. Elisa se convirtió en aliada, no amante. Nos mudamos a una finca en las Rías Baixas, lejos de los flashes, donde Verónica aprendió a delegar y yo empecé a escribir mi novela, una historia de amores prohibidos en la Galicia brumosa. Publicamos un manifiesto conjunto en La Voz de Galicia: el amor no tiene género, solo coraje. El backlash fue feroz, cartas de odio, boicots, pero también vinieron apoyos, mujeres de todo España compartiendo sus historias, una ola de solidaridad que nos levantó. Sin embargo, la decisión más difícil pendía sobre nosotras. Verónica descubrió que estaba embarazada, no de mí, sino de una donación anónima que había planeado en secreto, un sueño de maternidad que ocultaba por miedo al rechazo. Quiero esto, pero, ¿y tú? ¿Puedes amar a un hijo que no es nuestro? La pregunta me aterró. ¿Estaba lista para una familia en medio del caos? Paseé por las playas de Bayona, donde Colón zarpó hacia lo desconocido, y el mar me susurró respuestas. Sí.
El amor verdadero incluye sacrificios. El embarazo de Verónica transformó nuestra vida en un tapiz de esperanzas y temores, tejido con hilos de ternura cotidiana. En la finca, rodeadas de viñedos de albariño que trepaban colinas verdes, preparamos la nursery con manos temblorosas, cunas de madera de castaño, mouvels de conchas traídas de la playa de Lanzada. Elisa se quedó con nosotras no como sombra, sino como familia elegida, pintaba murales en las paredes, escenas de meigas benevolentes velando sueños infantiles. Esto es redención, dijo una tarde mientras Verónica descansaba, su vientre redondeado como una luna creciente bajo el vestido de lino. Pero los conflictos no cesaban. Mi novela, Sombras de la Ría, se publicó con un seudónimo, pero el escándalo la catapultó a bestseller. Críticas la alababan por su crudeza emocional, pero otras la tildaban de propaganda lésbica decadente. Recibí amenazas, cartas con cruces quemadas en el sobre, llamadas nocturnas susurrando arrepiéntete. Verónica, protectora, contrató seguridad, pero el estrés avivó sus dudas. Si nos divorciamos al menos el niño tendrá una madre estable, murmuró una noche, acurrucada en la hamaca del porche. No, respondí, besando su vientre. Somos un equipo. Como las tres Marías en la leyenda gallega, unidas contra la tormenta. Elisa, en su silencio, guardaba su propio dolor. Una tormenta de otoño nos confinó en la casa, y alrededor de la chimenea, con un ponche caliente, confesó, me voy a Madrid. Tengo una exposición. Pero os echaré de menos. Lágrimas brillaron en sus ojos, y Verónica, en un gesto de gracia, la abrazó. Vuelve cuando quieras. Eres parte de nosotras. El adiós en la estación de Vigo fue un nudo en la garganta. Elisa subió al tren con su maleta de sueños, prometiendo cartas y visitas. Su partida dejó un vacío, pero también espacio para que Verónica y yo creciéramos. El parto llegó en una noche de San Xoán, cuando las hogueras iluminan las playas como almas en vigilia. Verónica gritó en la maternidad de Pontevedra, su mano aplastando la mía, y cuando nació Lucía, una niña de ojos azules como su madre, con mi mechón rebelde de cabello oscuro, el mundo se detuvo. La sostuve primero, su llanto un himno a la vida, y Verónica, exhausta, sonrió, nuestra hija. Nuestra victoria. En esa sala estéril, con el olor a desinfectante mezclado con el milagro, supe que el amor trasciende traiciones. Los meses siguientes fueron de aprendizaje humilde. Lucía lloraba noches enteras y nosotras, novatas, bailábamos muñeiras torpes para calmarla. Mi familia se reconcilió plenamente, mi madre vino de Ourense con mantas tejidas a mano, mi padre cargó a la nieta con torpeza gallega, murmurando, es perfecta. La empresa de conservas floreció bajo una nueva rama ecológica impulsada por Verónica, y Rivas Corporación se reinventó como defensora de derechos LGBTQI en España, patrocinando eventos en el Orgullo de Madrid. Sin embargo, el clímax final llegó en forma de elección. Una oferta irresistible, Verónica fue invitada a presidir una multinacional en Barcelona, con un sueldo que aseguraría el futuro de Lucía. Es mi sueño profesional, confesó, pero sus ojos suplicaban mi opinión. Y el mío es esta vida aquí, contigo y con ella, respondí. La decisión fue desgarradora, rechazó el puesto, optando por una consultoría remota desde Vigo. El imperio puede esperar. Mi familia, no. En una ceremonia privada en la playa de Rodas, renovamos votos, no ante un sacerdote, sino ante el mar testigo, con Lucía dormida en brazos de Elisa, que había vuelto para la ocasión. Hoy, 2 años después, Vigo nos acoge como a hijas pródigas. Verónica dirige desde la finca, yo escribo secuelas de mi novela, y Lucía corre por los viñedos, persiguiendo mariposas con risas que curan heridas antiguas. Elisa nos visita, trayendo lienzos que capturan nuestra esencia, 3 mujeres entrelazadas en un abrazo eterno. El amor en su forma lésbica y humana, no es un cuento de hadas, sino una epopeya gallega, llena de tormentas, pero coronada por arcoíris sobre la ría. A veces en las noches de niebla, Verónica me susurra, gracias por no rendirte. Y yo respondo, gracias por quitarte la máscara. En esta tierra de meigas y marineros, hemos encontrado no solo perdón, sino redención. Y en cada amanecer sobre el Atlántico renace nuestra historia, cruda, apasionada, eternamente nuestra.